Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Margot Martín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono, un podcast necesario al que doy las gracias por brindarme este espacio. A ver cómo lo explico. Llevo días pensando cómo afrontar este episodio sin que parezca que he venido aquí a hablar de mi libro. Resulta que he sacado un curso de podcast, se llama El Taller de Podcast El Recuento, y venir aquí a contároslo me da cierto rubor porque me planteo qué le voy a contar yo a personas que ya hacen podcast, que escuchan metapodcast como este, sobre un curso de podcasting. No quiero además que esto parezca un public reportaje. Sabéis que yo vengo al podcasting de la radio y en la radio se usa ese formato, el public reportaje, y yo sinceramente no me gusta nada porque me parece poco convincente, así que yo no quiero hacer un public reportaje. No quiero que la gente que escuche este episodio de Al otro lado del micrófono piense pues que les estoy intentando vender mi curso. Así que, dándole vueltas a cómo podía afrontar este episodio, he llegado a la conclusión de que tenía que aportar algo si me ponía al otro lado del micrófono. Y he creído que estaría bien contaros un poco el proceso, el por qué lo hago y cómo lo he hecho. No voy a mentir, la primera razón para hacer el curso es que uno tiene que pagar las facturas y no sé hacer más que esto, que es contar cosas. Pero hay más. Siempre me ha gustado muchísimo compartir conocimientos, experiencias. En la radio, a menudo, durante años, me ha tocado formar a los nuevos valores, a los becarios. Disfrutaba muchísimo haciéndolo. Y algo muy importante, una razón muy importante, creo profundamente en el podcast como formato para enseñar y para aprender. Yo misma me he preguntado muchas veces eso de ¿otro curso de podcast? Porque hay unos cuantos, es cierto, y algunos son muy buenos, pero si me entraban las dudas en el proceso de creación siempre me decía, todos tenemos algo que aportar y puntos de vista diferentes y necesarios. Sobre todo algo en lo que creo firmemente, cuantos más seamos, mejor para lo nuestro. Es algo que tengo muy claro, cuantos más, muchísimo mejor. La idea de hacer el curso surgió porque yo había ofrecido, sobre todo a entidades locales de la zona por la que vivo, cursos sobre podcasting. Y estaba en conversaciones muy avanzadas, pero llegó una pandemia, como bien sabéis, y todo se paralizó porque eran presenciales. Así que se me ocurrió crear algo online. Crear algo desde la nada es apasionante. En principio tenía un caos tremendo y eso que partía de lo que ya había preparado para esos organismos locales. Pero partes de la nada. Tienes que ver cómo lo organizas, cómo lo haces, dónde lo pones, qué imagen tiene. Hay muchísimas horas de trabajo detrás y mucho amor. Luego, cuando parece que ya lo has acabado porque ya tienes el producto, el curso y lo publicas, empieza otra aventura que es en la que estoy ahora. Es una aventura apasionante y distinta. Se trata de convencer a la gente de que lo que hay dentro, en el curso, en la plataforma donde está, vale la pena. Cuando lo estaba ingeniando, sabía que si yo hacía un curso sobre podcast tenía que ser en formato podcast. Así que el curso está hecho en audio, pero aunque yo quiero que la gente lo consuma en audio, he pensado en personas como mi hija. Mi hija se pone vídeos de YouTube y los escucha, no los ve. Pues para esa gente también hay formato vídeo, que es el mismo audio que el curso en audio, pero con una presentación estilo PowerPoint. Está en formato audio, pero también disponible en formato vídeo. Y también los guiones, he decidido compartir los guiones que yo he usado para grabar esos cursos, porque sirven para tener lo que cuento por escrito, pero además sirven para ver guiones. Y no es que yo diga que todo el mundo tiene que hacer guiones, y además que los tiene que hacer como los hago yo,
pero he decidido compartir los guiones para que si hay personas que quieren poner por escrito lo que quiere que pase en su podcast, sepan cómo se puede hacer y creen, a partir de lo que yo cuento, pues su propio sistema para hacer unos guiones. Además, os voy a contar que de partida yo quería centrarme en contenido y no hablar tanto de la parte técnica, que hay muchísimo y muy bueno, pero yo quería hablar de contenido, de cómo llenamos los podcasts. Pero al final he creado un episodio en el que hablo de la parte técnica, porque no puedo obviar esa información. Lo mismo me pasó con la monetización. Estuve dudando si meterla, pero llegué a la conclusión de que no podía cercenarle a la persona que adquiere ese curso la opción de saber qué posibilidades de monetizar su podcast tiene. Aunque yo prefiero centrarme en cosas que tiene el curso, en cómo presentar los contenidos, los elementos sonoros que puedes combinar en un podcast, cómo hablarle al micrófono, cómo escribir para hablar, aprender a escribir para hablar y más cosas que forman parte de este maravilloso proceso que es crear un podcast. ¿A quién va dirigido? A todo el que quiera hacer un podcast y no sepa por dónde empezar. Creo que en la podcastfera a veces tendemos a ser una burbuja un poco cerrada y este mundo es enorme. Hay muchísima gente que no sabe cosas que nosotros ya damos por hechas. Nosotros nos las sabemos, pero hay mucha gente deseando aprenderlas y les tenemos que dar la bienvenida, acogerles a los que quieren escuchar podcast y a los que quieren hacer podcast. Hay muchos podcasts. Necesitamos más orejas para escucharlos, pero también buenos contenidos que les alimenten esas orejas. Yo propongo a quienes quieran empezar siempre que se animen, que ya están tardando. A todo el que me pregunta, no sé si hacer un podcast, siempre le digo, ya estás tardando. Ya estás tardando, ¿eh? Y con esto me despido y regreso a donde tú estás ahora, al otro lado del micrófono.